Hola a todos, soy Javier de Boxer Slot y hoy vamos a hablar de electrónica. Pero antes, daros una vuelta por www.boxerslot.com y aprovechar el envío gratis a partir de 50 euros. Comenzamos. Vamos a ver, lo más importante en el slot son las pistas. Obviamente es por donde pasa todo y que tengan buena conectividad y que estén planas es lo más importante. Lo siguiente, estaríamos hablando de la electrónica. Y ya por último, los coches y los mandos. Y no necesariamente en ese orden, porque coches puedes poner muchos, pero si tienes unos malos mandos, una mala electrónica, unas malas pistas, la experiencia va a ser mala. Así que vamos a ver dos opciones que nos encontramos a la hora de montar nuestra pista de slot. La primera y más económica, bueno, lo primero es lo que viene de serie, que sería los mandos de la marca, un transformador y una pista de conexiones. Normalmente con esto para empezar es suficiente. ¿Qué problema nos encontramos? Que con un único transformador damos corriente a los dos carriles. Entonces, si uno de los dos coches se sale, el otro coche va a recibir toda la corriente, lo cual es bastante engorroso. Eso lo mejor es evitarlo. ¿Qué recomiendo aquí? Aquí recomiendo siempre comprar una segunda pista de conexiones y un segundo transformador. Haciendo lo siguiente. En cada pista de conexiones tenemos que inhabilitar un carril. ¿Qué quiero decir con esto? Que el transformador solamente dé electricidad a un carril. Por tanto, tendríamos dos pistas de conexiones y en cada pista de conexiones pondríamos un mando y un transformador. ¿Vale? ¿Por qué es...? Bueno, ya entendéis por qué es importante. Después, para que haya una correcta corriente, siempre es interesante que hacerse con un cable de dos polos, como puede ser este, ¿vale? Un cable que vende la marca DS o que se puede encontrar en muchos sitios. Y soldarlo a modo de línea de tensión. No recomiendo soldarlo, hay unos clips que comercializa DS que son tremendamente cómodos de colocar. Dejaré en la descripción abajo el enlace para poder comprarlo, es que ahora mismo no tengo. Y con esto tendríamos asegurada la electricidad. Tema de vueltas. ¿Cómo se contamos las vueltas? Hay sistemas, Scalextric tiene algún sistema que funciona contando las veces que pasa la imantación del motor, lo cual si usamos coches de otras marcas normalmente nos da problemas. También he visto que luego estaban los mecánicos, que pasaba la pala, lo mismo. Yo eso lo obviaría. Me iría a un transformador, a un cuentavueltas de Ninco o de carrera, que son como un puente. Aquí tengo uno. Es el N-Scorer de Ninco, ¿vale? Este era programable por tiempo y vuelta, tenía un semáforo de salida, un indicador de vuelta rápida e indicaba el coche ganador. Iba a pilas, pero bueno, con un transformador y un poquito de maña se podía solucionar eso. ¿Vamos? ¿Qué ventaja tenía este cuentavueltas? Pues que era con sensores láser. Vemos aquí, este venía aquí, este venía aquí. Cada vez que pasaba el coche, cortaba el haz y contaba una vuelta. ¿Qué problema tenía importante? Esto no era retroiluminado, la cantidad de opciones era más limitada, pero bueno, para empezar estaba bien. ¿Qué nos encontramos? Que si queremos dar el siguiente paso, el siguiente paso sería poner fuentes regulables. Pero fuentes regulables de verdad. No os digo que compréis la fuente de DS, que va perfectamente, porque os parezca cara. Pero iros a un establecimiento especializado en electrónica
y comprar una fuente regulable. Como sea. No hagáis esto. Ir a AliExpress a comprar una fuente de 8 euros, no. ¿Por qué? Estas fuentes no tienen marcado C. Estas fuentes no se pueden vender en Europa. No cumplen, o sea, no sé hasta qué punto la normativa china es exigente con los materiales eléctricos. Pero, chicos, no merece la pena que una fuente de estas te dé un fallo, salga ardiendo. Sé que hay mucha gente que la usa, sé que no es normal que den problemas, pero si cualquier producto que no tenga un marcado C y sea eléctrico, no lo uséis. Yo esto lo tengo porque la compré para un rodador, que voy a usarlo muy puntualmente y bueno, mira, era lo más sencillo que tenía al momento, pero si es para un circuito y sobre todo si hay niños, la fuente que compréis, la compráis en Europa, ¿vale? Con su marcado CE y que cumpla toda la normativa. Y no vayáis a un chusco de esto. Vamos, sobre todo porque esto no pesa nada. Y la fuente de ese pesa un quintal y una fuente en condiciones pesa bastante más. Y vamos, esto es regulable y pesa la mitad que cualquier fuente de alimentación de un portátil o de cualquier aparato que tenga cierto valor, ¿vale? No hay que olvidar que son fuentes que trabajan a muy baja tensión de seguridad porque tienen partes vistas, o sea, el carril está visto, trabaja como mucho lo normal son 16 voltios, puede ser que alguien lo ponga 18, pero que estamos hablando que está corriendo por la pista 18 voltios. Si la fuente falla y te mete 220, te fríe. O sea, yo entiendo que no va a pasar. O sea, que primero saltaría, se rompería y saldría ardiendo antes de meter más voltaje de la cuenta. Pero, por si acaso. Bueno, visto esto, resumimos. Doble pista de conexiones con dos fuentes de voltaje. No tiene por qué ser de ese. Nos vamos a una fuente obviamente no de laboratorio, pero una fuente regulable que se puede comprar en una tienda electrónica. ¿Vale? Hacemos un poquito de manualidades, cortamos la clavija del transformador original y le ponemos esta y tan contento. Y el siguiente paso ya es montar un sistema DS, que os voy a enseñar aquí ahora mismo. Aquí tengo un sistema DS completo, compuesto por un cuentavueltas, un puente, un stop and go o caja de conexiones, una fuente y no menos importante un transformador que ahora enseñaré por qué lo tengo aquí. Esto es el siguiente paso. Esto estamos hablando de que ya es un sistema profesional, entre comillamos profesional, porque al fin y al cabo el slot, o que yo sepa, no hay nadie viviendo de él de competir. Vivimos los que comercializamos, etcétera, pero no se puede considerar un deporte, una actividad como profesión. Bien, esto es lo básico que puedes tener en casa, es más caro, pero realmente funciona tremendamente bien. El slot tiene una peculiaridad y es que los productos suelen tener una vida útil muy corta. Los motores, sí, hay motores que duran 10 años, pero que son usados 3 o 4 años, o sea, usados de manera mayoritaria. Los chasis, pues antes sí tenían un poco más de vida, pero es que ahora con los chasis 3D es que cada 2 años, hay marcas de chasis 3D que cada 2 años sacan, no evoluciones, pero sí formatos distintos de chasis. Que si los chasis pivotantes, que si los de doble componente, que si le cambiamos la distribución de los nervios, hay mucha evolución. Entonces, la mayoría de piezas tienden a cambiar bastante. Hay alguna trencilla en particular o determinado compuesto de goma, pero que normalmente todo es muy efímero. Y esto al contrario, esto lleva muchísimos años en el mercado, muchísimo tiempo funcionando en los clubs, porque no es que este sea nuevo, sino que es que los clubs
se pegan años y años. Habrá clubs que tendrán esto que tendrán más de 15 años. Y siguen funcionando perfectamente. Ciertamente, pues, estamos hablando que tienen unas pantallas de pines, que las conexiones son muy antiguas, pero es que funciona. Y si funciona bien y no se rompen y dan buen resultado, ¿para qué cambiarlo? Vale, vamos a empezar. Vamos a dividir el sistema en dos partes. Uno sería la fuente de alimentación y el conector, y otro el cuentavueltas y el puente. ¿Por qué voy a hacer esto? Vamos a apartarlo un poquito aquí de la visión. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque no es algo barato, ¿vale? Entonces es muy normal que la gente piense en comprarlo en dos partes. ¿Qué recomiendo? O que se compren. Bueno, yo lo que suelo recomendar es empezar con dos fuentes, una por carril, aunque perfectamente se podría poner una única fuente para los dos carriles, pero a ver, obviamente, si corres solo con una fuente para los dos carriles, va bien. Y el stop and go o conexiones. Vamos a empezar con las fuentes. En este caso, yo estoy usando una fuente DS Power 2, ¿vale? Es una fuente que tiene 2 amperios y que tiene la regulación de 2 en 2 voltios de 8 a 18 voltios. Para un circuito como es el mío, en el que suelo tenerlo fijo a 12, me va perfectísimamente, ¿vale? La fuente no deja de tener un cable para conectarla a la corriente y venía con 2 cables que le he adaptado, pues 2 bananas. Entonces es un fallo, tendrían que tener una banana hembra, pero bueno, me venía así y total, 2 bananas no vale mucho dinero. Hay en los clubs, sobre todo en los clubs donde hay rally, utilizan la DS Power 3 porque es una fuente que regula de medio voltio en medio voltio, y eso es importante. Y después, para pistas mucho más grandes, pues ya estamos hablando de la fuente de 5 amperios, que es un bichaco así de grande, ¿vale? Para una pista... quiero recordar que el club de Burgos, que tiene una pista muy grande, usaba la DS Power 3, no tenía ni la grande. Con la fuente de 2 amperios, circuito donde ya empiezan a ser grandecitos, va sin ningún problema. Ciertamente, una fuente por carril, ¿vale? Siempre. Mi recomendación para casa: si vas a correr solo y no andas trasteando mucho la fuente, una de 2 amperios, solo para los 2 carriles. Pues normalmente lo que utilizará serán cruces para ir siempre por dentro a modo rally. Si vais a correr 2 personas, cogería 2 fuentes, una por carril. Eso es siempre, ¿vale? Y claro, las fuentes se conectan al stop and go o a la pista de conexiones mediante estas bananas. Aquí la pista de conexiones, vemos cómo esto va a pista y esto, aquí lo pone en una etiquetita, va al transformador, ¿vale? Conectamos las 2 bananas con las del transformador, y ya está. Esto es sencillo. Si solamente vamos a usar un transformador, la pista de conexiones tiene 2 juegos de cables, pues entonces es simple y llanamente ponemos esto aquí y esto aquí, protegiendo obviamente para que no haya aquí contacto, ¿vale? Y con esto conectamos al transformador y tendríamos funcionando nuestro circuito con una única fuente. Bien, hay 3 referencias distintas del stop and go. Está el de un relé, de 2 relés y la pista de conexión internacional.
¿Qué es la pista de conexión? La pista de conexión internacional hay mucha gente que se la hace, porque no deja de ser como una pista de conexiones normal y corriente. No corta y no tiene ningún tipo de conexión con el cuentavueltas. De hecho, realmente la conexión a pista es mediante viene el stop and go viene con dos bananas macho que vendrían aquí, ¿vale? Y que se conectarían mediante un cable a la pista. El cable, lo mismo, un cable de dos polos que lo conecta a pista mediante unos clips. O soldado. Yo no recomiendo soldado porque al fin y al cabo los clips son muy cómodos. Ahora viene la explicación de los relés. El universal no corta corriente, ¿vale? Después está el que es de un relé, que quiere decir que cuando corta corriente, que el que manda a cortar la corriente es el cuentavueltas, la corta de todo el sistema. Ejemplo, una salida corta la corriente de todos los coches. La tiene cortada y después, cuando da la salida, la suelta de todos a la vez. El de dos relés tiene la peculiaridad de que, por ejemplo, si hacemos una carrera a vueltas, cuando termina uno de los pilotos, cortaría solamente el carril del piloto que termina. El otro puede terminar, teniendo así la manera de comparar los tiempos. Esta en particular es de dos relés. Una cosa importante que hay que diferenciar entre la universal y la de las que tiene uno o dos relés es este cable. Esto es lo que se conecta al cuentavueltas. Si no tenemos cuentavueltas, por eso lo separo, porque podemos tener esto independientemente del cuentavueltas. Si no tenemos cuentavueltas, pues esto no se quita así, esto trae unos tornillos. No sé si... Vamos a verlo aquí. Vamos a ver dónde tengo yo. Ahora mismo no lo veo, pero bueno. Esto es por dentro y aquí y ahí, ¿vale? Hay unas piececitas son estas piececitas, ¿vale? Que las cambiamos de posición y anula los relés. Por tanto, se convierte en un cuentavueltas, en una universal. Que dirás, pero bueno, eso si tienes cuentavueltas no te merece la pena. Obviamente, si tienes cuentavueltas no lo usas. Pero si no tienes cuentavueltas y lo compras para después comprarlo, pues con eso puedes anular el cuentavueltas. Resumen. Bueno, resumen. Esto es fácil. Si no tienes intención de comprar cuentavueltas, la universal es más económica y funciona bien. Si tienes intención de comprar cuentavueltas, yo siempre recomiendo la de un relé, a no ser que necesites hacer esto que os he explicado, de que corte de manera independiente. Yo lo he usado 2 veces. Vamos, la mayoría del tiempo conectamos con un relé, voy perfecto. Y ahora, con este cablecito, nos vamos a ver el cuentavueltas. Aquí tenemos un cuentavueltas, en este caso un DS200. Actualmente para 2 carriles, DS tiene el 200, que no es ampliable, y el 300, que es ampliable hasta, no sé, son 8 carriles. Sí, hasta 8 carriles. Y ahora viene el truco. No trae transformador. Hay que comprarlo aparte. Si lo compráis, por favor, aseguraos de que o tenéis un transformador o lo pedís también. Como siempre, en las notas dejaré las referencias para poder comprarlo. Y vemos que tiene distintos modos. Por tiempo, por vueltas, modo F1. Y después tienen distintas opciones para que no
Por ejemplo, no te cuente vueltas si pasa menos de X segundos. Por ejemplo, si pasan dos coches por el mismo carril, pues que no cuente la vuelta, ¿vale? Entonces dices, mira, si la vuelta son 13 segundos, nadie va a hacer una vuelta en 5. Pues si pasa otra vez por 5 segundos, antes de 5 segundos, no sumes vueltas. Esto lo hace también. Conexiones. Aquí se conecta al puente, ahí se conecta al PC, que estamos hablando, como es una tecnología muy antigua, es un puerto COM. Normalmente los PCs que tienen este tipo de puertos son PCs antiguos, PCs modernos no hay. Aunque sí han sacado hace poco un conversor de COM a USB que parece ser que funciona bastante bien. ¿Vale? Y por aquí se conecta al Stop and Go y es como les dice, cuando les dice que tiene que cortar o cuándo tiene que cortar y cuándo no. Ahora, del cuentavueltas, que bueno, al fin y al cabo es lo que se usa normalmente, es carreras a tiempo, de rally. Vemos que tiene una botonera, obviamente aquí no hay pantallas, esto es antiguo, pero ves que es muy efectivo, sí que es que no merece la pena muchas veces complicarse la vida. Y ahora, del cuentavueltas, esto no sirve para nada, si no tenemos un puente. En este caso, ¿qué tal? Yo tengo marcada la pista, la 1 y la 2. La 1, viniendo para casa, habrá perdido la etiqueta, pero bueno. Esto es un puente universal, ¿vale? Antes de ese tenía un puente para cada sistema y ahora pues ha cogido en un mismo puente, ha puesto los sistemas más utilizados, que era el sistema Scalextric, el sistema Carrera y el sistema Ninco. ¿Cómo lo hace? Pues muy fácil. Estas tres... Aquí se ve que tiene 3 LEDs, ¿vale? Y en esos 3 LEDs se combina con cada uno de los sistemas. Y con esta piececita, en este caso está preparado para Ninco, que es lo que yo tengo montado abajo, con esta piececita, pues se adapta la anchura total para que sirva con uno o con otro sistema. Esto coincidiría con un LED que tienes ahí arriba y con eso haría toda la medición. De esto hay poco que contar, porque al fin y al cabo es un puente que lo único que hace es que le da lectura al cuentavueltas. Se podría comprar perfectamente, se podría mantener si has cogido y has puesto lo de la doble pista de conexiones, como expliqué al principio del vídeo, con unas fuentes regulables o los transformadores que tienes te van bien, se podría comprar el puente con el cuentavueltas y se aprovecharía. El puente no requiere de ningún tipo de electricidad porque ya se la está dando el cuentavueltas. Entonces, por ejemplo, como iba diciendo, esto se puede adquirir independientemente del Stop and Go y de la fuente de alimentación más profesionales. Podríamos estar utilizando el sistema que yo he explicado al principio. Esto se puede conectar a un ordenador, como he dicho. El programa ahora mismo no sé, yo no lo tengo en venta, pero si me contactáis sí os podría buscar algo. ¿Hacia dónde va esto? Durante este año, durante la pandemia, es cierto que ha habido muchos sitios donde están desarrollando sistemas para jubilar a esto. Sistemas que ahora con la apertura, ahora que hay menos tiempo, pues no tengo yo muy claro que vaya a ser posible o que lo llegamos a ver funcionando. Son sistemas muy interesantes, donde con Arduino, con Raspberry Pi, ya no hace falta este aparato, lo maneja directamente desde una tablet o lo maneja directamente desde un ordenador. Hay algún sistema, mira, en Jaén, por ejemplo, están probando un sistema muy interesante que los cuentavueltas tienen
en el mismo cuentavueltas hay una pantalla táctil donde te pone los tiempos y además puedes conectar y además está incluido Stop and Go, con una peculiaridad muy interesante, que es que mediante Bluetooth mandan toda la información a un ordenador central y en un rally vas viendo en tiempo real los tiempos de la gente. Eso es espectacular, se ahorra bastante tiempo en un rally grande y funciona realmente bien. ¿Qué pasa? Pues que hay que seguir limando. Y ahora cuando termine la pandemia el tiempo es menor. He visto en Facebook gente que ha desarrollado sistemas con una Raspberry Pi y algún lenguaje de programación que desconozco, que han construido puentes en 3D para hacer sectores. Hay muchas cosas muy interesantes que espero que a lo largo del año que viene salgan al mercado. La verdad es que esto es simple, puede parecer anticuado, pero funciona. Y funciona muy bien. Y toda esta tecnología nueva, pues vamos a ser conejillos de India los primeros en cogerlo. Yo, si tiene oportunidad y obviamente no un sistema barato, yo empezaría con esto y cuando estuviera bien afinado pensaría en otros sistemas más modernos. Pues nada, pues yo creo que se ha quedado bastante claro la manera de funcionar que tiene. Poco más tengo que añadir, espero que haya sido interesante, espero que hayáis aprendido. Muchas gracias por verme, dejadme un comentario y un me gusta, suscribiros al canal y adiós.